A mí no me contó nadie en mi oficina si faltaba una receta por surtir o un paciente por atender. Llevo 33 años dentro del Seguro Social y desde que yo recuerdo no se surtían las recetas al 100%. Y hablando ahorita en preparación de mezclas, quiero decirles que hace 25 años, o casi 30 para no complicarme la vida, este diputado que hoy ven aquí, a las 3 de la mañana hacía mezclas dentro de un quirófano siendo un estudiante de medicina. ¿Qué tanto avanzó el IMSS? Gigantescamente. Lo que no estuvo bien fue que mandaran las preparaciones a la iniciativa privada para privatizar donde podían obtener recursos. En alimentación, en lavandería, en servicios de limpieza, en rayos X, que en eso el Seguro Popular era el número 1 en este país. Ese es el sector salud de este país. Hoy, señor Robledo, quiero felicitarlo y que haga llegar a los trabajadores de este país que estos diputados de esta legislatura, como lo anterior, hemos visto el gran avance. Y quiero felicitar al doctor Olivares, porque no es nada sencillo representar al patrón más grande de este país con más de medio millón de trabajadores y a un sindicato con su responsabilidad para dar estabilidad laboral. Porque, señores, la pandemia no nada más sacudió al IMSS, sacudió a todo el mundo. Y ahí estuvieron los trabajadores del IMSS. Nunca dieron un paso atrás. Ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una comparecencia donde estuvo presente el director general del IMSS, Zoé Robledo. Vamos a escuchar la participación del diputado Marcelino Castañeda del partido en peligro de extinción, donde como siempre solamente suben a criticar y hoy dice que el IMSS Bienestar está mal, que estábamos mejor con el Seguro Popular. Y por lo menos reconoce que es necesaria la vacuna del COVID-19 que se siga aplicando, porque dice que sí son efectivas. Pero en sus tiempos, él y Acción Nacional y principalmente Lili Téllez se pusieron a criticar cuando el gobierno adquirió vacunas. Hay que recordar que el gobierno de México fue de los primeros países que aseguró vacuna para los mexicanos. Ellos cuestionaron muy duramente la vacuna rusa, la Sputnik 5, diciendo que no servía, que era de mala calidad. Después se comprobó que tenía más del 90% de efectividad la vacuna rusa. Y de pasada también hay que recordar que Vicente Fox vino a desmantelar todos los laboratorios del Estado. Antes éramos autosuficientes, se vacunaban todos los mexicanos y se elaboraban las vacunas en esos laboratorios. Pero llega Vicente Fox y desmantela todo, vendió los laboratorios a los privados y se acabó. Y para acabarla de amolar, esos privados no siguieron haciendo las vacunas. Se pusieron a comprarlas en el extranjero, solamente servían de intermediarios para hacer grandes negocios con los funcionarios en turno. Hay que recordar que éramos autosuficientes en vacunas. Además, amigos y amigas, exportábamos a 15 países. Hoy el presidente López Obrador está tratando de nuevamente echar a andar esos laboratorios del Estado para así tener nuestras propias vacunas. Hay que recordar que hoy ya tenemos la vacuna del COVID-19, la Moderna. Amigos, vamos a escuchar al diputado en peligro de extinción.
Tiene, por lo tanto, el uso de la palabra el diputado Marcelino Castañeda Navarrete del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Aquí me encontré una pluma. Va para allá, olvídate. Gracias. Dentro del informe que el Instituto envió a esta comisión en correspondencia con el 5º informe de gobierno, revela muchas de las problemáticas que enfrenta la institución que usted dirige, director. Seguimos observando que las presiones en materia financiera siguen siendo una realidad. A pesar de que el regreso a la normalidad posterior a la pandemia del COVID-19 pareciera ser un tema superado, es necesario que se valoren diferentes cuestiones que resultan indispensables para la vida cotidiana. Múltiples estudios e investigaciones han revelado la importancia de las vacunas para disminuir la mortalidad de diferentes epidemias. Una estrategia de vacunación apropiada en la población mundial, sin lugar a duda, representó un éxito en el combate a la pandemia que vivimos hace 3 años. Datos de la Organización Mundial de la Salud han revelado que las vacunas son seguras y eficaces y proporcionan una protección eficaz contra las enfermedades graves y la muerte. La OMS informa que las personas no vacunadas tienen un riesgo de morir a causa del COVID al menos 10 veces mayor que las personas que sí han sido vacunadas. En el caso de nuestro país, ha quedado demostrado de manera irrefutable la importancia de las vacunas contra el COVID, pues esta es la única manera de erradicar esta pandemia. De otra manera, seguirán apareciendo nuevas cepas y permaneceremos en estado de alarma indefinidamente. En este sentido, quisiéramos saber cuál es el esquema y avances de este mismo en la materia de vacunación y refuerzo de las vacunas contra el COVID, contemplando tanto las vacunas internacionales como la propia de diseño nacional. Por otro lado, los medicamentos y tratamientos del cáncer, algunas veces no se otorgan estos, y cuando en algunos casos se ofrecen, estos tratamientos se hacen fuera del área del paciente. El paciente tendrá que acudir a otra entidad. Esto le conlleva a gastos de traslado, de hospedaje, y además el paciente no siempre va solo, va siempre con un acompañante. Es una situación que perjudica en cierto modo en su economía. ¿Qué se está valorando para poder ayudar y resolver estos temas? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Zoé Robledo Aburto para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias por sus preguntas, diputado. Sí, sobre la vacunación, coincidimos plenamente. El programa de vacunación universal es histórico en nuestro país. Diseñado además y con una rectoría plena por parte de la Secretaría de Salud, y el IMSS participa en la aplicación de esta vacunación, y es otra de las áreas que establece la ley que permite que la vacunación sea universal, es decir, una persona sin seguridad social históricamente puede vacunarse en una unidad del Seguro Social. Aquí está el doctor Cervantes, que durante muchos años fue titular de la unidad de la coordinación de primer nivel, o la maestra Fabiana, la jefa Fabiana, que pues comanda al ejército sobre todo de enfermeras y enfermeros que se dedican a vacunar o que se contratan específicamente para eventos de vacunación. La pandemia por COVID-19, desde luego, nosotros coincidimos que si algo nos permitió la recuperación de los servicios fue la cobertura y el tiempo en el que se logró. Ahora, sobre vacunación de COVID-19, hay un elemento dual distinto este año para la vacunación invernal, porque se está aplicando la vacunación de influenza, que además es una vacuna, la
tetravalente, fabricada por Sanofi, y de manera simultánea se está aplicando la vacunación de COVID-19, es decir, en el mismo acto se pueden vacunar de ambas, la de influenza. Para los grupos específicos que se vacuna, influenza no se vacuna a toda la población, se vacuna específicamente, y además esto lo establece incluso la Organización Panamericana de la Salud, no es una guía que establezca el Seguro Social. Y en muchas partes del mundo la OMS estableció que era oportuno buscar que al mismo tiempo que se hace la vacunación de influenza, para que la población ya está muy acostumbrada, se pudiera hacer la vacunación de COVID. Al momento se han recibido un total de 3.1 millones de dosis de vacuna para COVID-19 de la vacuna Abdala desarrollada en Cuba. Se han aplicado 1.3 millones de dosis y en el caso de influenza se han aplicado 6.3 millones de dosis, que representa un nivel de avance del 53.8% de esta temporada. Ahora, del programa de vacunación universal también creemos que es importante seguir vacunando con esquemas básicos completos a todas y a todos los niños. Tenemos un avance hasta este momento de 89.4% de la meta mensual y 570,000 niños con esquemas básicos completos de 4 años de edad, con un avance del 87.8%. Esperemos que en el resto del periodo logremos incrementar esto. Ahora, sobre el tema de pacientes oncológicos pediátricos, como les mencionaba, lo que se estableció fue que estos centros de referencia, los Oncocrean, que había 2 en el país y que hoy hay 35. ¿Qué significa esto? Que en un hospital de segundo nivel, en un hospital regional, se identifican áreas específicas para la atención de niños con cáncer, justamente para que algunos tipos de cáncer que pueden ser tratados a nivel local y que representan el 80%, sobre todo leucemias, no sean referidos al tercer nivel de atención, resolviendo esto en cada una de las unidades. Esto permite justo que no haya el costo asociado al traslado, porque sabemos que muchas veces pues el paciente pediátrico siempre acude con el familiar y muchas veces con más de un familiar. Ahí también decirles que la pensión para papás y mamás trabajadoras ha sido un gran resultado. Uno de los problemas que teníamos, insisto, en estas sesiones que desde septiembre del 2021 han ocurrido, no las publicamos, quizá hay que hacerlo más recurrente, pero creemos, y el acuerdo que tenemos con las mamás, es que no necesitan ellas que tuiteemos que estamos atendiendo semanalmente a las mamás y papás de niños con cáncer para que el hecho ocurra, simplemente tiene que ocurrir. Y una de las cosas que identificamos es que no tenían mucho conocimiento de la pensión que son susceptibles cuando la mamá es trabajadora o el papá es trabajador y tiene un paciente en tratamiento oncológico. Y la verdad que ha sido algo que se ha incrementado de manera muy, muy importante. Incluso utilizamos tecnología para hacer un chatbot en donde las mamás, ¿cuál es la llave de ese chatbot? Ser derechohabiente del IMSS, tener el número de seguridad social que identifica que esa mamá o ese papá tiene un paciente, uno de los más o menos 3,500 pacientes oncológicos que estamos atendiendo, porque también muchas veces ha habido manifestaciones que pueden ser muy legítimas, pero de pacientes que no se atienden en el Seguro Social, y lo que le hemos establecido es que esta mesa de trabajo, y ahora también con lo que se ha establecido con mujeres que están en algún tratamiento oncológico, sobre todo de cáncer de mama, se mantenga en esta vinculación para permitirnos avanzar y que no sea para atender una emergencia, una manifestación, y por eso desde el 2021 pues la doctora Célida Duque, que está aquí presente, prácticamente está cuando yo no puedo acudir, pero siempre hay un directivo del Seguro Social. Y hoy, afortunadamente, las mayores número de atenciones que están solicitando tienen que ver con otras cuestiones distintas al abasto. A veces justamente un tema de trato o un protocolo que se puede mejorar, o incluso la tarjeta, el carnet digital, que antes, hasta 2020, era un papel fotocopiado con 2 grapas. Ahora se tiene un carnet digital que permite darle seguimiento al control del paciente oncológico que se atiende en el Seguro Social. Gracias, perdón, ya me pasé el tiempo. Ahora vamos a ir a la participación de este médico que defiende al director Zoé Robledo y defiende el trabajo de todos los médicos y enfermeras en el tiempo de la pandemia del COVID-19, recordando los momentos que sufrieron
que se pasaron. Hay que recordar que hubo comunidades alejadas del país donde la información no llegaba y apedreaban a los médicos y a las enfermeras porque decían que ellos traían el virus, el gusano, así le decían. Siendo que los médicos, las enfermeras arriesgaron su vida por el pueblo de México. Hoy este médico con lágrimas en los ojos le reconoce el trabajo a los médicos y a las enfermeras de aquellos tiempos. Amigos y amigas, vamos a escuchar su participación. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, quien ha cedido su participación al diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo hasta por 3 minutos para formular pregunta. Muy buenas noches, con permiso de la presidencia, señor Zoé Robledo Aburto, presidente de la noble institución de este país. Hoy me dirijo a usted para abordar un tema de vital importancia para el bienestar de nuestra nación, la situación de los trabajadores del sector salud. Porque en mi bancada me dieron la oportunidad de hacerme responsable de los derechos laborales de este país. Y mira que no pueden regatearle a esta administración los avances en derecho laboral y seguridad social. Pero desde aquí le digo a mis compañeros de la oposición que no miremos al sector salud, muy especialmente al IMSS, a través de un popote, mirando dónde está el defecto y mirar el contexto que tiene este país y cómo ha avanzado esta noble institución. A mí no me contó nadie en mi oficina si faltaba una receta por surtir o un paciente por atender. Llevo 33 años dentro del Seguro Social y desde que yo recuerdo no se surtían las recetas al 100%. Y hablando ahorita en preparación de mezclas, quiero decirles que hace 25 años, o casi 30 para no complicarme la vida, este diputado que hoy ven aquí, a las 3 de la mañana hacía mezclas dentro de un quirófano siendo un estudiante de medicina. ¿Qué tanto avanzó el IMSS? Gigantescamente. Lo que no estuvo bien fue que mandaran las preparaciones a la iniciativa privada para privatizar donde podían obtener recursos. En alimentación, en lavandería, en servicios de limpieza, en rayos X, que en eso el Seguro Popular era el número 1 en este país. Ese es el sector salud de este país. Hoy, señor Robledo, quiero felicitarlo y que haga llegar a los trabajadores de este país que estos diputados de esta legislatura, como lo anterior, hemos visto el gran avance. Y quiero felicitar al doctor Olivares, porque no es nada sencillo representar al patrón más grande de este país con más de medio millón de trabajadores y a un sindicato con su responsabilidad para dar estabilidad laboral. Porque, señores, la pandemia no nada más sacudió al IMSS, sacudió a todo el mundo. Y ahí estuvieron los trabajadores del IMSS. Nunca dieron un paso atrás. Porque había un compromiso moral, independientemente del contractual, un compromiso moral de sacar adelante a México, comprometidos con su dirección. Las decisiones no las tomamos los trabajadores, las tomaban los antiguos directores de este país en el Seguro Social. Y hoy han asumido la responsabilidad de tomar el IMSS Bienestar, porque había 32 gobernadores sacándole dulces a la piñata. Esa es la realidad. El Seguro Popular era tan popular que nadie lo quería. ¿Y quieren humildad? Señores, en esta Cámara, cuando las cosas miramos que no avanzan, rectificamos el rumbo. Pero este país cambió 180 grados en su destino y no van a poder ocultar nuestros avances. El tema de cardiología en hospitales de segundo nivel ha salvado vidas que no tienen ni idea. Servicios que nacieron sin el personal todavía, pero con la gente y la capacidad de los trabajadores.
logros contractuales del sindicato en la cual manda a preparar a sus trabajadores. Es la universidad más grande de este país. Ese es el Seguro Social. Y hay de aquellos médicos ingratos que trabajan en la medicina privada cuando se hicieron dentro del edificio del IMSS. Y las cosas han cambiado. Hace años, cuando fui residente, descansaba 12 horas y trabajaba 36 seguidas. Le pido cerrar su intervención. Entonces, señores, sí hemos cambiado. Y quiero preguntarle al señor director, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos enfrentamos a un desafío monumental. Para el 2030 habrá un déficit de 18 millones de trabajadores de la salud a nivel mundial, no nomás en nuestro país. Miren el entorno mundial. Y el Seguro Social sigue avanzando. Ay de México sin el Seguro Social. Por eso le pregunto, y me dirijo a usted, ¿cuánto ha sido el avance en la cobertura de la plantilla real con la ideal? Porque quiero decirles que vamos recibiendo un sector salud, Diputado donde la mayoría de los trabajadores estaban por contrato, que habían llegado y generaron un derecho después de una campaña política y entraron a través del Seguro Popular. Pero es tanto el compromiso Diputado de esta Valdenebro, si nos legislatura ayuda cerrando que han su generado pregunta. un derecho y vamos a luchar por ellos. Y el IMSS tendrá que cooperar con su experiencia para sacar adelante el sector salud de este país. Es cuanto, presidenta. Tiene el uso de la palabra el maestro Zoé Robledo Aburto para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Valdenebro. Digamos, el incremento de la plantilla en el IMSS, en el régimen ordinario, ha estado alcanzando niveles de 8,456 médicos especialistas más contratados, es decir, plantillas. No estoy hablando de la cobertura de vacancia, que es un problema en algunas partes del país muy importante. Ahí se han hecho estrategias de vida cara, sobresueldos y demás, pero particularmente plazas nuevas se han incrementado, 8,456 en la parte de médicos especialistas, 7,016 en la cobertura, en el incremento del personal de enfermería. Esto responde a varios elementos. Por un lado, pues las nuevas instalaciones que requieren siempre una plantilla, pero también los nuevos servicios. Lo ha mencionado usted muy bien. La preparación de mezclas no significa que los insumos los va a producir el IMSS, pero los va a mezclar el IMSS. El proceso para una quimioterapia inicia a la hora de la adquisición del medicamento, pero hay una parte intermedia que tiene que ver con quién hace la mezcla. ¿Quién determina la mezcla? El médico tratante. ¿Quién hace la mezcla? Ahora la va a hacer el IMSS. ¿Quién en el IMSS? Químicos del Seguro Social a partir de los protocolos que le manden los médicos especialistas. Por cierto, la capacitación de estos médicos, de estos químicos del Seguro Social ocurrió en el INCAN, en una de las trabajos de colaboración interinstitucional, creo yo, más importantes, porque dejamos de vernos como un sector aislado, en donde no había vinculación con la Secretaría de Salud o con los institutos nacionales. Ahora, la verdad, reconocemos el trabajo que se hace en otros lugares y abrevamos de él para mejorar. Y sobre el tema de enfermería, uno de los grandes pendientes, y ahí créanme, hay mucha humildad a la hora de dirigir el IMSS, tiene que haberla todos los días, porque sabes que una operación tan grande, que distribuye 600,000 recetas, que lleva a cabo miles de consultas de especialidad, miles de cirugías todos los días, siempre es susceptible a una vulnerabilidad y a una falla. Y la pandemia nos enseñó a ser muy humildes, o sea, créanme que no hay humildad, hay a veces mucha frustración de retos que se nos plantean, y por eso pusimos en manos de los médicos y las médicas las delegaciones del IMSS. Ustedes recordarán que antes no eran delegados, eran actores políticos, y bueno, era un proceso distinto. Hoy son todos médicos y médicas quienes, y con experiencia del Seguro Social, quienes encabezan al IMSS en cada una de las 35 delegaciones. Entonces, uno de los retos es la licenciatura
licenciatura en enfermería, el reconocimiento de la licenciatura en enfermería, porque ahí creemos que está uno de los espacios de reconocimiento del personal, no en detrimento de los médicos, pero del personal más importante que hay en la institución, por el número de trabajadores. Enfermera IMSS es el personal número 1 de toda la administración pública federal, considerando el apartado A. No podemos hablar de los trabajadores al servicio de la salud, de la educación, perdón, porque pues eso es una dimensión distinta y otra cosa. Pero si hay un gremio grande y que es fundamental en la atención y que además su participación cada vez debe ser más protagónica al interior de las unidades, creemos que es el personal de enfermería. Entonces, en números es eso, pero también, insisto, en las incrementos salariales como nunca antes se habían dado, muchos años, incluso directores que decían, con el sindicato nunca te vas a entender, ahí al sindicato hay que mantenerlo a raya y los incrementos, buscar cómo no cumplirlos. Con el doctor Olivares nos hemos entendido muy bien, porque no vemos una negociación, vemos un acuerdo para la mejora de la atención que incorpora el incremento salarial que nunca se había dado en estas proporciones, sin hablar de lo que se hizo durante la pandemia, que es ejemplo en el planeta. Hoy vemos manifestaciones en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, de personal que está, muchos de ellos en instituciones privadas, que no fueron recontratados después de COVID o que no tuvieron ninguna digamos, en ningún emolumento adicional. El bono COVID, que autorizó el Consejo Técnico del IMSS y que implementamos, estableció un sobresueldo para las personas que estaban en la atención de la pandemia, porque la mitad del personal también lo tuvimos que mandar a casa en protección de su propia salud. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos comentar al respecto. Gracias.